¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Gracias por la invitación y aquí con todo gusto en acto presencial. Bueno, para compartir y conversar. Gracias, doctor. Creo que en las últimas oportunidades que lo hemos contactado desde Estados Unidos ya hablábamos un poco del tema de la coyuntura, pero claro, no estábamos en una situación ya más álgida como la que estamos viviendo. Sí. En todo caso, yo le pediría que me haga un diagnóstico, se lo haga a los televidentes, sobre el contexto crítico que vivimos en el ámbito, sobre todo político. Bueno, no es posible hacer un enfoque solamente, un enfoque coyuntural, no obstante y considerando y reconociendo además la situación de gravedad en el tema político de inestabilidad y con un ejecutivo muy errático, por decir lo menos. Cuidado. Vamos a tratar de solucionar el tema. Un legislativo. Sí. No sé si esto lo... Vamos a ir a un corte para acomodar este problemita técnico y regresamos para seguir conversando con Luis Alberto Salgado. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, un pequeño problema técnico que en realidad nunca se da en el programa ni en el canal, pero pensándolo bien puede haber sucedido para que el doctor Carlos Mesía ingrese y tome asiento y ya lo tenemos aquí en esta mesa de trabajo. Bueno, el doctor Luis Alberto Salgado nos estaba haciendo un diagnóstico de la situación. Siga, doctor Luis Alberto, por favor. Sí, bueno, retomando, decía, no obstante y reconociendo la gravedad de la coyuntura que vive el país con un ejecutivo, decía, muy errático, por decirlo menos, y podemos explayarnos después, pero un legislativo también que no da la talla y desde hace muchos años. Entonces, yo decía que es importante mantener en perspectiva las cosas, Rodolfo, ¿no? Ciertamente podemos conversar con algunos detalles, hay 5 o 6 investigaciones al presidente del Ejecutivo, a Pedro Castillo, presidente de la República, pero por otro lado un poder legislativo severa, duramente cuestionado y justificadamente cuestionado además, ¿no? Entonces, manteniendo en perspectiva la mayoría de la población, la ciudadanía se pregunta qué está pasando. Hay desorientación, hay coraje, ¿no? Hay indignación. Sí. Pero también hay alta preocupación, por supuesto, ¿no? Hay problemas socioeconómicos muy graves. Estamos saliendo de una pandemia, tú mismo has señalado los últimos datos, que están vinculados y conectados además con la severa crisis de corrupción, de un manejo económico con cifras macros en azul, pero con cifras sociales de mucho dolor en rojo,
Y el tema de la corrupción, que es como echarle rocoto hirviendo, ¿no?, a esta situación. Y por emplear una frase, no me gusta emplear frases tremendistas, pero un poco para graficar. Entonces, reitero, mirar en perspectiva, se habla de adelantar las elecciones o la vacancia del presidente, y eso habría que verlo con una visión más compleja. Muy bien. De las cosas. Ese ¿no? tema lo ahí. vamos a tocar en la segunda Perfecto. ronda. Diagnóstico, doctor Carlos Mesía, ¿cómo está? Muy buena. Presidente del Tribunal Sí. Constitucional en su momento, congresista de la República por el Fujimorismo en su momento, y hoy viene a hacer análisis, en principio, un diagnóstico sobre nuestra coyuntura. Bueno, creo que no voy a decir nada nuevo si señalamos que estamos en una crisis muy grave, muy severa. Comparto el análisis que ha hecho mi amigo Segado, Fernando Segado, ¿no? Luis Alberto Salgado. Luis Alberto Salgado, lo estoy confundiendo con el constitucionalista español. Luis Alberto Salgado, en el sentido que tenemos un poder ejecutivo en ruinas, un parlamento bisoño, sin capacidad para posicionarse políticamente en un escenario de crisis, y con un poder judicial también venido a menos porque, digamos, asume funciones que no le corresponden, como por ejemplo detener la elección del defensor del pueblo, pretender paralizar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y esto sucede porque hay una crisis de gobernabilidad que obviamente que también supone una crisis de constitucionalidad. La Constitución está en problemas, hay que reconocerlo. Me da la impresión de que todos asumimos de que la Constitución está ahí, que más o menos sirve como el gran marco de actuación de los actores políticos, pero que muchas veces estos funcionan y actúan fuera del marco de la Constitución, y esto trae como consecuencia que quizás tengamos que adelantar las elecciones y que tengamos que ver también la posibilidad de plantear unas elecciones generales, pero que implique también un compromiso de todas las fuerzas políticas para hacer profundos cambios, desde mi punto de vista, en el régimen político. Pero para eso no se puede hacer de un día para otro. No, claro que no, pero lo que pasa es que también la crisis es tan grave que no tiene una solución tampoco de la noche a la mañana. Hay mucha desconfianza en los actores políticos, los partidos no conversan, los liderazgos se han caído, digamos, por ejemplo, hoy vemos gente joven, pero que todavía no está lo suficientemente madura como para que la ciudadanía pueda aprender. Y por otro lado, el riesgo que hay, que yo veo, es que como existe un vacío de poder que no lo ha llenado los líderes del Parlamento, no lo ha llenado el presidente Castillo, no lo llena nadie, entonces tenemos un problema. Por lo menos en el año 2000, cuando se cayó el régimen de Fujimori, teníamos una alternativa que era Toledo y su marcha a los cuatro suyos. Hoy en día miramos y no hay nada, salvo la aparición actual de Antauro Humala, que se puede convertir en el factor telúrico, aluvional, que para mucha gente es un tiro al aire. Así, claro, que pueda llenar ese bolsón, porque la gente tarde o temprano mira hacia algún lado, ve que la canasta básica no alcanza, que cada vez su bolsillo hay menos dinero, menos poder adquisitivo, ve lo que está sucediendo con las instituciones. Eso también es un poquito discutible, ¿eh? Pero en fin, eso lo vamos a tratar después. Bueno, digamos que la economía está bien, pero lo que quiero decir es... Tampoco está bien. No, claro, creo que iba por ahí tu crítica, pero lo que quiero decir es que frente a este vacío de poder, creo que el peligro es que Antauro se convierta en una alternativa. Tema interesante que ojalá en la tercera o cuarta ronda lo tratemos. Bueno, el doctor Luis Alberto Salgado y Carlos Mesía, de lo que yo estoy escuchando, por lo menos eso interpreto, hablan de que no hay otra salida sino elecciones generales. Pero por eso yo le decía a Carlos, pero bueno, la situación de los partidos políticos, etcétera, etcétera, no va a ser de un día para otro. ¿Cómo sería esa salida con nuevas elecciones generales, Luis Alberto Primero Salgado? quiero hacer una salvedad. Yo creo que no se puede ni se debe sobredimensionar la figura del señor Antauro Humala, ¿no? Esto ciertamente es un riesgo, pero la visibilización que se le ha dado en este tema de su salida por beneficios penitenciarios, que los beneficios no son derechos, hay que darse cuenta de eso, que no sea... No son derechos, ¿qué cosas son? Son beneficios. Son beneficios, pero no de derechos. Que está sujeto
que está sujeto a evaluación y a cuestionamiento. Pero ese es un tema que no debe estar en el centro del debate. Lo que debe estar en el centro del debate es esta visión retrospectiva en el término medio de los años que pasó, desde los años 90. Pero vamos con el otro tema, las elecciones generales, que son necesarias. Esa sería la única salida. Sí, pero... Porque yo decía, la otra puede ser que lo vaquen al presidente y que asuma Dina Boluarte como vicepresidenta. Pero usted dice no, elecciones generales. No, es que no es lo que yo diga o deje de decir, Rodolfo. Es cuál es la situación que está pasando el país, y es un impasse muy severo, producto precisamente de los últimos 30 años, o sea, para tomar un momento, ¿no? De los años 90 hasta lo que estamos viviendo ahora. Entonces, eso se ha ido acumulando, ha ido agravando la situación. Yo aquí cordialmente discrepo con el amigo doctor Mesías. Fujimori no se cayó, el gobierno de Fujimori fue expulsado. Y no olvidemos que fuera del país en Brunei renunció por fax cuando dijo que ya iba a regresar. Fue expulsado por el hartazgo muy fuerte de la población, ¿no? Ante tanta corrupción que venía pudriendo todo. Lamentablemente, y esto lo digo en 30, es necesario decirlo en un minuto, porque eso explica lo de hoy. Lamentablemente entró luego el gobierno transicional de Paniagua, duró muy poco, cumplió en lo que tenía que cumplir. Llegó Toledo con toda la expectativa de que iba a ser con los cuatro suyos y toda la situación. ¿Usted cree que esto es consecuencia de los 90? Pero por supuesto. Yo más bien digo, esto es consecuencia del 2016, cuando Keiko no reconoce el triunfo de Pedro Pablo. Esa etapa, pero es que el 90 influyó también en eso. O sea, ¿quién es que cuestionó y se tumbó al gobierno de PPK y luego Vizcarra? Keiko Fujimori, con una mayoría ficticia, con una mayoría real, pero una mayoría sobredimensionada y falsa además, porque no reflejaba el peso político del Fujimori. La salida entonces son elecciones generales. Sí, pero ¿qué va a pasar después? O sea, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? No, pero antes ¿qué va a pasar después? ¿Cómo se puede lograr elecciones generales en el contexto que vivimos? Ese es otro tema difícil, porque durante 2 años, esto toma por lo menos 2 años, porque eso va a depender en este momento de un Congreso severamente cuestionado y que no quiere irse. Por eso, ¿cómo logramos elecciones generales como usted plantea? Por eso mismo, tiene que haber, yo creo que no va a ser las elecciones generales va a ser el epílogo de una situación donde los actuales actores en el Ejecutivo y el Legislativo y eventualmente en el Judicial, el Ministerio Público, tiene que haber un replanteamiento general, y ahí es donde entran las grandes movilizaciones con mucha conciencia. La gente no sale a la calle. Los convocan y no salen. Eso forma parte del problema, porque tenemos a un ejecutivo y a un premier que alaba a Hitler cuando puede, Adolfo Hitler, ¿no? Y un señor Castillo que lo escuchaba ayer y anteayer, ahí en Piura o en Trujillo, donde empleando argumentos válidos, ciertamente, de una derecha o... Pero ellos no son los que convocan son Jorge el Castillo, Lourdes Flores, Pilar Nores, su amiga. Eso va a fracasar. No, la amiga con Pilar la conozco los años. Correcto. No hablo con ella desde hace muchísimos años. Y lamento mucho lo que ha ocurrido, luego, no solamente con su esposo, ¿no? Sino con el partido que se creó y se gestó. Entonces, pero el tema es que los convocantes ahí, que son un sector muy identificado, muy coludido, como se ha coludido Vladimir Cerrón con Keiko Fujimori, que los une no solamente la vocación y la proclividad autoritaria y totalitaria, sino la corrupción. Muy bien. Y los entonces, procesos usted nos penales. dice que todavía no hemos llegado al punto de no retorno, porque cuando lleguemos allí, ahí sí ya las elecciones generales van a estar a puertas. Así es. No es solamente una salida procesal, es una salida, una conclusión política de acumulación de fuerzas, de organizaciones sociales, que en este momento hay que crear esas condiciones, Perfecto. Rodolfo. ¿Qué dice Carlos Mesía? Yo creo que tenemos que mirar cuáles son los actores políticos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros somos un país que descansa sobre un sistema presidencialista. Sí, claro. Entonces, la figura y la persona del presidente de la República juega un papel muy importante en el sostenimiento del régimen.
Entonces, lo que creo que va a suceder, y que ya me da la impresión que dentro de poco tiempo, es que... ¿Poco tiempo es semanas, meses, días? Y yo le doy un mes de repente. Que la figura del presidente, frente a todas las evidencias que nos está enseñando el Ministerio Público, al Parlamento no le va a quedar otra cosa que declarar la vacancia, y al presidente no le va a quedar otra cosa que renunciar. Y el problema es que como somos un sistema presidencial, aunque los parlamentarios no quieran, va a terminar arrastrando a todos. O sea, no solo va a arrastrar al presidente, a Dina, sino también al Parlamento. Pero el Parlamento, como es lo único que va a quedar, digamos, como actores políticos en este drama trágico, no les va a quedar otra cosa que convocar a elecciones, pero yo lo que... Constitucionalmente es así. Es la única forma, claro. Pero ahí es donde yo digo que la convocatoria a las elecciones no debe ser otra vez para tener a los mismos actores y otra vez en el mismo escenario, sino que la ciudadanía va a pedir y va a exigir que esas nuevas elecciones o esa nueva realidad política que debe surgir de la crisis tiene que ser el resultado de un acuerdo político para hacer cambios sustantivos en el modelo político constitucional. Las reformas políticas. Ahora yo lo veo bien complicado. Complicado, pero no hay otra salida, porque si no sería lo que ha dicho nuestro amigo Salgado, más de lo mismo. Y la ciudadanía creo que ya está cansada, tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Jorge, Lourdes, Mauricio, ¿será por los eso mismos que de siempre? la gente no se anima a considerar también como ustedes elecciones generales? O sea, ¿no salen a la calle? La gente está esperando, porque la gente, lo que pasa es que no hay liderazgos. La gente sale a la calle cuando se indigna. De verdad. Y hay liderazgos. A ver, pero En distingamos no veo qué ningún gente lado. es cuando se habla, por ejemplo... La población, si me la permite, sociedad. El pueblo, Sí. ¿no? Pero es que hay distintos pueblos, ¿no? O sea, yo hablo siempre de los pueblos del Perú. O sea, ¿qué está pensando en este momento un trabajador cañadelero en el valle de Chavimochique? ¿Qué está pensando un Ashaninka? ¿Qué está pensando un Aymara en Puno? ¿Qué piensa un trabajador en Arequipa o un pescador en la costa norte o en la costa del país? Entonces, son distintas expresiones y por eso las últimas elecciones de 2021 fueron clarísimas. O sea, la expectativa que generó un hombre con evidentes limitaciones, ¿no? Pero se esperaba en medio de todo un cambio, un replanteamiento frente al hartazgo de esta corrupción que corroe y que como no sé si es cáncer, sida o lepra o todo junto, ¿no? Entonces, frente a eso, tenemos que distinguir y tomar el pulso, así se llama pulso informativo, hay que tomar el pulso al país, los distintos países que tenemos. El Perú es, ya sabemos, multilingüe, pluricultural, multiétnico, no estamos integrados, perdimos una guerra con Chile, ya sabemos las razones, ¿no? Entonces, o los motivos que son de vergüenza, pero que son hay que hacerse históricamente y reconocer en ese drama del país. Entonces, creo que la salida es compleja, no hay una receta para esto, pero creo que sí tiene que haber lineamientos de consideración de cuáles son los factores perversos que han determinado esta situación para ir revirtiendo. En ese sentido coincido, tiene que haber una reforma política. ¿Quién va a hacer la reforma? ¿No? Una nueva constitución es ciertamente importante, pero no es lo determinante en este momento, ¿no? Pero sí tiene que haber un nuevo planteamiento donde el mensajero coincida con el mensaje. Claro, el mensaje es muy fácil. Ahora muchos dicen, sí, estamos en contra de la corrupción. Ahí vemos a uno que critica, un señor Anderson, que el que no vota por la vacancia es corrupto, ¿no? Cuando ellos precisamente han apoyado al señor Silva, ¿no? El ministro de Transporte y Comunicaciones. Ahora mismo, el señor Urresti, severamente cuestionado, ya no habla el señor López Aliaga, que le debe más de 35 millones de soles, aparte de las posiciones autoritarias, ¿no? Que se están gestando y que coinciden mucho en el plano internacional con lo que yo he escrito hace poco. Hay una arremetida del totalitarismo contra las democracias, ¿no? En los Estados Unidos mismo y en Europa con Putin y con Xi Jinping. Ahí coincide Vladimir Cerrón perfectamente con Putin, perfectamente. Y por eso coincide con la señora Keiko Fujimori, pero a ellos lo salía efectivamente el deseo de obstruir y de bloquear para conseguir impunidad. Ese es un tema central, no olvidemos. Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón
tienen un factor que los converge y los une, y eso es lo prioritario para ellos. Muy bien. Entonces, usted es de los que piensa entonces que no hay que relievar la figura de Antauro Humala. ¿Qué opina usted del papel que puede jugar Antauro Humala ahora libre en esta coyuntura tan complicada? No, Antauro Humala, en el periodo complementario en el que tuve el honor de participar y donde vacamos e inhabilitamos a Vizcarra, tenía 11 parlamentarios. Unión por el Perú hizo una alianza con Antauro Humala, y muchos de los reservistas que habían participado en el famoso Andahuaylazo han sido congresistas. Y yo creo que Antauro suelto, recorriendo el sur y el centro y toda la zona andina, si tuvo 11, en las próximas elecciones puede tener 25 a 30 parlamentarios. De manera que no hay que subestimar la presencia de Antauro, porque Antauro tiene, de todos los líderes o de todos los actores políticos que se mueven en el Perú en este momento, es mucho más sólido ideológicamente que el propio Vladimir Cerrón. Y tiene un lenguaje que cala hondo en la indignación de la gente, que justamente recoge el lenguaje que acaba de decir Salgado de la corrupción, de las componendas, de las alianzas por intereses personales, los niños y todo eso. Y Antauro tiene la capacidad, desde mi punto de vista, de poder verbalizar esa indignación y transmitirla a la población andina y quizás a un grueso sector de la ciudadanía de la costa y la sierra que se va a identificar con ese lenguaje. Entonces, como se dice en la Biblia, el poder de la palabra. En el momento, en el principio, era el verbo. Y creo que en este momento el único que tiene capacidad para convertir el verbo en acción y en identificación con la población es Antauro, porque si no, dígame quién es el otro. Al margen de lo que Antauro puede hacer, un psicópata, un asesino y todo lo que dicen, pero es un actor político que no debemos subestimar y creo que va a poner por lo menos entre unos 20 a 30 parlamentarios. Pues yo discrepo nuevamente, discrepo amablemente. Yo creo que es darle, sin dejar de reconocer, yo no voy a subestimar, pero yo discrepo en el sentido de que el poder de la palabra lo tenga el señor Humala. El señor Humala también constituye una amenaza seria, tiene una posición totalitaria, una propuesta de dictadura, ¿no? Y yo agrego una dictadura que no va a cejar ante nada. Esa es esa propuesta y políticamente hay que combatirlo. Políticamente tiene que realmente denunciarse ante el país, refiriéndonos y acercándonos a las bases sociales, a los distintos pueblos y expresiones étnicas, sociales del país, a los distintos gremios, para explicar lo que es eso. O sea, yo no diría que si tuvo antes 11, ahora puede tener 25, 30. Yo eso lo pongo en congelación, ¿no? En la congeladora, porque ese tipo de lenguaje, así como el de Cerrón, ¿no? Que dice que su principal enemigo es la socialdemocracia y los caviares, no sé qué cosas serán los caviares hasta ahora, pero eso revela clarísimamente qué cosas hay detrás de todo eso. O sea, una propuesta totalitaria del sector que le llama la izquierda radical. Yo discrepo también, es la izquierda totalitaria, es la izquierda comunista asociada con Unión Soviética, Siberia, las represiones, Stalin, la China de la viuda de Mao, ¿no? Entonces, que ha fracasado, esa propuesta totalitaria del comunismo internacional implosionó porque fracasó. Y eso representa, Antauro Humala también, claro. Eso representa también Vladimir Cerrón y en cierta medida de otro sector con la coyuntura de la corrupción, Keiko Fujimori. Pero entonces, me parece que el doctor Carlos Mesías no es que relieve la imagen de Antauro. Lo que él está haciendo es describir o analizar lo que puede significar Antauro en la coyuntura política. Así es, claro. Sí puede, así es, pero cuidado, o sea, yo no le pondría tanto, o sea, bueno, discúlpeme que hablo en términos personales, no le debemos tener miedo a Antauro Humala. ¿No? O sea, el tema, la amenaza que él representa está en función de lo que nosotros, los demócratas, ¿no? Y los demócratas que no son hipócritas, ¿no? Los que realmente en el poder no utilizan el poder para enriquecerse, ¿no? Sí, y para hacer licitaciones, protegerlas como está haciendo Castillo y su entorno,
con Silva y Pacheco y el actual, que no ha sido cuestionado el actual ministro de Transportes y Comunicaciones. Carlos, ¿usted le tiene miedo a ¿ese es Antauro? el tema? No, lo que creo es que Que no hay que Antauro- transmitir ese miedo tampoco, No, pues. Porque la gente que escucha dice, uy, realmente es el diablo, el cuco, el terrorismo. Es lo que presionaban con Petrov y nada que ver Petrov. Yo no he venido a hacer una apología de Antauro. No, yo sé, pero... Yo he venido a hacer un análisis de la realidad y veo que el único liderazgo sólido que hay es el de Antauro. ¿Usted ve otro yo no liderazgo, creo que doctor? sea liderazgo sólido tampoco. ¿Ve ¿no? otro liderazgo aparte del de Antauro? Pueden haber... Por ejemplo, unos nombres, a ver. Un nombre. No, Ahora, en no lo que podría ser, sino ahora. No, es que yo no lo reconozco liderazgo, Antauro Humala tampoco. Correcto. Entonces, O sea, pero es el líder, perdón, olvidémonos a de ver, Antauro. replanteemos. Varias veces se es líder de algo bueno, ¿no? Los líderes, cuando dicen el líder de la mafia, eso es una contradicción, un contrasentido, ¿no? Hablan Ahora, del líder Donald Trump. a ver, Esos sí. son cabecillas. A ver, si me Porque el permite- líder, perdón, no, es que esto es importante. Si me permiten un una ratito, pequeña- permíteme. Esto es importante porque hablar de liderazgo es elevar a un pedestal a sujetos, hombres o mujeres, que no les corresponde ni merece, y eso es plantear premisas equivocadas. Muy bien. ¿Qué dice Carlos? Y yo lo que creo es de que si nosotros preguntamos, Salgado ha hablado de los demócratas, bueno, ¿dónde están los demócratas? Yo no veo a ninguno con una capacidad como para poder liderar una oposición. Lo que sí veo es un proyecto autoritario, que es el de Antauro, que cala hondo en la ciudadanía. Y lo que sí también pienso es que la política es el arte de lo posible, nada es complejo. La política siempre supone soluciones creativas para situaciones difíciles. Y en esas circunstancias creo que lo que va a suceder es lo que pasa cuando un equipo está jugando mal y resulta que el que aparece es el arquero, ¿no? Caramba, un penal, Tapa de todo. Tapa de todo. Dicen, ¿quién fue el que hizo el gran partido? El arquero no, sino que en ese momento se le exigió. Entonces, el Perú, yo sí creo en la historia como un fenómeno metafísico, o sea, entonces en ese sentido creo que la madre patria, el Perú, que es una patria en la cual pertenecemos, donde forman parte los antepasados, el presente y el futuro, en un momento va a demandar que sus mejores hombres salgan a la luz. Y ahí es donde vamos a ver quiénes son. Ahorita no aparecen. El propio Basadre lo dijo en su momento, cuando el Perú tenía grandes problemas, siempre aparecieron las soluciones a través de hombres que... entonces, lo que va a pasar Basadre. acá... Exacto. ¿José o Jorge? No. Nos vamos un ratito, Carlos, a la Sí, pausa. claro, Luis de Alberto. acuerdo, sí, Un sí, ratito a la pausa, regresamos. Claro, cómo no. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en el último bloque del programa, nos acompañan, ya ustedes lo han visto, al doctor Luis Alberto Salgado, también el doctor Carlos Mesía. Solamente recordarles lo siguiente: Top Shop Merchandising. Fabrican, importan, crean los mejores artículos publicitarios del Perú desde 1999. Resalta tu logo con Top Shop Merchandising, comuníquense con ellos al 998-199-876. Bien, en este último bloque, a manera de reflexión, Luis Alberto Salgado. Si quería comenzar por algo que mencionó, una frase que expresó el doctor Mesía, lo de calar hondo en la población, presuntamente que tendría una actitud, una facilidad de señor Humala. Eso de calar hondo, ahí hay otra amable discrepancia. Yo no creo que el señor Antauro tenga, o Cerrón, como no la tuvo, ¿no? Si él hubiera sido el candidato no llegaba ni al 1%. Lo de calar hondo. Yo creo que aquí entra otro tema que va más allá de esta mesa, Rodolfo, y es entender o comprender a los pueblos del Perú. Y yo no digo que conozco plenamente a los pueblos del Perú, pero sí puedo decir que luego de haber recorrido desde el año 2008 hasta el año 2015, 2 veces el país, 2 veces, 20 regiones, ¿no? Me faltaron 5 regiones, recorriendo en colectivo, por tierra, tomaba el avión de vez en cuando, y hablando y conversando con distintos grupos, tanto de ese partido otrora, el APRA tan fuerte, ¿no? Que era en los años, durante muchos años lo fue. Yo no creo que haya una vocación autoritaria ni totalitaria en los pueblos del Perú. Por eso estimo que una propuesta de cambio... ¿Usted no cree que Ollanta Humala gana la jefatura del Estado por su hermano? ¿Por Antauro? No, de ninguna manera. Porque en ese momento Humala, no olvidemos el Humala del 2006, muy diferente del 2011. Y cuando conversé con Ollanta Humala, en el 2010-2011, a invitación del mismo Xiomí Lerner, era realmente el que había recapacitado sobre lo de 2005-2006. O sea, no le da ningún crédito a Antauro a usted. ¿En qué crédito? ¿En qué sentido? En el tema político, o sea, su manejo con las masas. No, o sea, ¿por qué? Porque creo, no por Humala, ni por lo que él diga, podrá ser muy verborrágico y podrá golpear mucho la mesa, pero el eco que puede tener ese tipo de discurso, ya no hablo de Humala, ¿no? En los pueblos del Perú, no puede prender como prendió el discurso de Adolfo Hitler, ¿no? En los años 30, luego del Tratado de Versalles, o como prendió el discurso, bueno, en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, sí. ¿Por qué no puede prender una situación violentista como la de Antauro? Puede prender una situación violentista, pues está hablando de elecciones generales. Aquí se ha hablado de que puede tener 25 a 30 congresistas. Yo creo que eso no es un hecho consumado, ni es una posibilidad, ni siquiera al 50%, porque depende realmente quien conoce de cerca a los pueblos del Perú, quien se ha realmente ensuciado los zapatos, ¿no? Quien se ha metido a las profundidades de lo que se llama el Perú profundo. ¿No cree que él haya hecho eso? ¿Humala? Sí, Antauro. Sí, pero no prende, pues, claro. Porque el ser humano, ya no hablemos solamente del Perú, el ser humano al final, lo que se está demostrando, y lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? Frente al zarpazo, ¿no? Monstruoso y violentista y genocida de Vladimir Putin y su ejército de incapaces y criminales, además, y que se espere ya, vendrá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, vemos que el ser humano, y en este caso los peruanos, mis compatriotas, y los latinoamericanos, se busca siempre, en medio de las necesidades socioeconómicas, la libertad. Entonces, ahí está el desafío enorme de todos los que creemos en la democracia. Correcto. Y de todos los que creemos en la buena gestión del gobierno sin corrupción. Su reflexión, Carlos. Yo siempre he pensado que el Perú es un país autoritario. Siempre. Mire, en discrepancia con sí, Alberto. Sí, somos un país ¿Por qué lo dice? Lo fuimos durante 110 años de dictaduras militares, pero eso ha cambiado. Solo hay que ver la historia del Perú. O sea, sí, cuando llegó Velasco, chino contigo hasta la muerte. La gente aplaudía a Fujimori cuando cerró el Congreso, aplaudió a Vizcarra cuando cerró el Congreso. Pero cuando cayó Velasco, ¿quién lo defendió? Por eso. Y cuando cayó Fujimori, ¿quién salió a defenderlo? A ver. Entonces, ¿dónde está realmente la adhesión al autoritarismo o la personificación del autoritarismo, Carlos? Es que ahí voy, justamente. Lo que pasa es,
A mí se me ha criticado mucho por una frase que dije hace mucho Del tiempo, pueblo. que al pueblo no se le hace caso. Que no debiste decirlo, disculpa. No, que me reafirmo en la frase. ¿Y por qué? Y me reafirmo en la crítica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así como el pueblo te coloca en el poder y te aplaude porque eres autoritario, ese mismo pueblo te aplaude cuando te ve caído. Ahí sí, por fin cayó este corrupto, por fin este así, así. Ese es el pueblo, voluble y emocional. Tenemos sí. otra interpretación. Entonces, Si me permite entonces después. ¿a dónde voy? Somos un país autoritario, no nos gusta la Constitución, nos pasamos el semáforo, manejamos ebrios, discriminamos, nos pensamos superior al otro, no somos iguales, tratamos mal a la mujer. Somos un país, por ejemplo, donde los venezolanos se asombran del grado de machismo y del grado de violencia que existe en las familias. Esta es gente muy humilde que viene al país, porque ha venido lo más humilde de Venezuela, y me dicen, en Venezuela no pasa esto. O sea, el trato que se da a las mujeres, lo que lo vemos. Somos un país autoritario. Sexual dentro del Congreso. Exactamente, y no es cierto, y no pasa nada. A ver, el señor sigue durmiendo. Entonces, ¿a dónde voy? Sí. Entonces, si bien es verdad, aplauden a Velasco, aplauden a Fujimori, y es verdad que también aplauden cuando cae. ¿Por qué? Justamente por ese sentimiento autoritario. Muy bien, nos quedan 20 segundos para cada uno para su reflexión final. Luis Alberto, A ver, yo creo- 20 segundos. Bueno, esto es tremendamente relativo y ciertamente yo recuerdo un político a quien estuve muy cerca de él, en vida, con Ariel La Torre, decía, la ultraderecha en el país, ese país oligárquico nuestro, es ese sector más reaccionario, más torpe y más racista de América Latina. ¿Ya? Pero es una minoría. O sea, y comprendo 110 años de autoritarismo o de dictaduras militares, pero la vida no es una foto. Los procesos se dan, los procesos sociales originan que los pueblos mismos cambien en sus perspectivas. Entonces, las mujeres que son golpeadas, ¿no? Se organizan ciertamente, hay resistencias, y frente a eso no cabe en este caso decir, tomar la vida, hay que entenderla como un continuum, donde van cambiando las cosas, van cambiando las mentalidades. Nosotros mismos estamos cambiando en este momento quizás nuestra perspectiva de algunas cosas. Entonces, esa es la vida. Y con mayor razón cuando se trata de 30 millones de peruanos, ¿no? Correcto, doctor. Yo siento que hemos retrocedido. Desde el punto de vista de la democracia, estamos peor que antes. Estamos terriblemente mal porque yo creo que no se deben aplaudir los golpes de Estado. No se deben aplaudir los cierres del Congreso. Nunca, jamás. No debe suceder eso. Podemos tener un Congreso muy malo, podemos tener gente mediocre en el Congreso, pero el Congreso no se cierra. Y el pueblo siempre pide que se cierre el Congreso. No hay que hacerle caso, porque el Congreso es la institución. Pero la Constitución sí considera el cierre del Congreso. Claro, pero eso, porque por eso refleja reflexión, pues. Claro, pero podemos, Porque las por eso situaciones es que, cambian. Por eso es que tenemos que ir a buscar bases institucionales. Pero si cerramos el Congreso por una interpretación fáctica, todo se va, todo se destruye, una Pero cosa el Tribunal Constitucional dijo que ese cierre era constitucional. es que es la vocación autoritaria de los peruanos. También los magistrados del Tribunal Constitucional tenían una vocación Pero un autoritaria. Congreso que se había llenado de insolentes con Pero no se gente cierra, absolutamente Nos descarada. tenemos que Por ir. eso no que se cierra. Mil disculpas. No, pero se cerró cerramos. porque esa fue la Gracias a esa fue la vida. una posición autoritaria. Esa fue la realidad. Una posición autoritaria, hablando de democracia, al yo no he final- servido.